Contemplación de papel. La noche de José. Segunda parte. Imágenes de Dios. Qué difícil es hablar de Dios. Cualquiera que pretenda hacerlo tiene que saber que posiblemente esté desvariando un poco y que si Dios se ríe donde quiera que esté, seguramente sonríe ante nuestros intentos de describirle. Supón que te pidiese que detengas la lectura en este momento y que intentases explicar quién y cómo es Dios a alguien que no le conociera. ¿Qué términos usarías? ¿Qué dirías? ¿Le dirías que es padre, que es madre, que es amor, que es un amigo? ¿Usarías ideas convencionales? ¿Buscarías otras nuevas? ¿Les dirías que es creador, ingeniero, programador de universo, entrenador? En otra época, aprendimos a hablar del Rey del Universo. Tenemos ahora que amoldar las categorías y hablar del presidente de la humanidad, o quizás el Señor de los ejércitos. Tiene que dar paso hoy en día al Señor de la solidaridad. Probablemente, con ello el lenguaje resultaría más cercano y la gente dejaría de afirmar que en la iglesia se habla de cosas que nadie entiende. En realidad no estoy proponiendo la introducción de esas precisas categorías, pero sí quisiera incidir, sobre todo, en la importancia y la limitación que tienen las imágenes con las que podemos referirnos a Dios. Porque si algo podemos tener claro, es que lo que quiera que sea Dios es un poco más amplio que nuestras categorías para explicarlo, que vamos comprendiendo poco a poco, año a año, siglo a siglo, quién es, y lo intuimos en historias, en palabras, en episodios hermosos de la historia de la humanidad, pero siempre nos quedamos cortos. Y que hasta quienes pretendan saber más desde la teología y el estudio han de reconocer que su saber es limitado y su posesión de verdad está lejos de ser absoluta y definitiva. Al fin y al cabo, hasta cuando hablamos de la Trinidad, construimos una imagen que quiere capturar la idea de una relación tan profunda que no hay fisuras, pero tan libre y respetuosa que hay diversidad. Así debe ser Dios, amor que no anula. ¿Quién es Dios para ti? Si te pidiese que lo expliques con palabras, seguramente tu definición será única, pues cada cual tiene una historia de fe distinta y todos hemos tenido que aprender qué hay detrás de esa palabra, Dios. Aprendemos a responder y lo vamos formulando con imágenes más o menos comunes, más o menos teológicas, imágenes tomadas siempre de lo que conocemos y de lo que la vida nos va enseñando, imágenes que nacen de lo que nos rodea, de lo que nos resulta familiar. Así ha sido desde que el ser humano se ha preguntado por su fundamento último de la existencia, al que llamamos Dios. Según como intuya que es Dios, viviré la fe de una forma u otra. No es lo mismo rezarle a un Dios Padre misericordioso que a un Dios juez castigador. No es lo mismo entender a un Dios que espera con brazos abiertos a justos e injustos, o imaginarlo con un martillo descomunal, dispuesto a fulminar al personal que se salga del guión. No es lo mismo hablar del Dios del amor que el Dios de la ley. En la Biblia,
nos encontramos con muchas intuiciones acerca de cómo es Dios. También son intuiciones que cambian con el tiempo, cuando los seres humanos van descubriendo y afirmando su manera de entender qué puede ser ese principio y fundamento último de la realidad al que llamamos Dios. Se dice que Dios es el alfarero que amasa el barro que somos nosotros y que es capaz de hacer verdaderas obras de arte. Se dice que Él es pastor, un pastor bueno que se preocupa y se arriesga por cada una de sus ovejas. Se dice que es refugio en el que encontramos protección contra las tormentas, o incluso que es el amante que hace estremecer en el hecho a la novia que le espera inquieta. Es también el marido traicionado, pero enamorado de su mujer infiel y dispuesto a llevarla al desierto para seducirla de nuevo. Dios es el viñador que se pregunta qué más puedo hacer por su viña para que dé fruto. Es también el juez terrible que aniquila a los impíos y hará justicia contra los malhechores. Se le dan innumerables títulos: Rey, Señor de los ejércitos, Dios de los vivientes, de justicia y de perdón, Dios de dioses, el Santo, Dios fiel. Y en muchos de esos calificativos se ve reflejado lo que entendemos que puede ser valores humanos y su fundamento en la divinidad: la justicia, el perdón, la fidelidad, el poder. Esas imágenes son provisionales, incompletas y están sujetas a cambios, pues nos sirven para entender a Dios comparándolo con lo que conocemos, porque nos rodea. El Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento no nos dice hoy nada, cuando entendemos que la violencia no está justificada. Tampoco el juez terrible o vengador parece encajar con las imágenes que tenemos hoy de un Dios Padre y misericordioso. Jesús da una imagen nueva de Dios. Creemos que en Jesús se manifiesta la imagen más plena de Dios, el auténtico ser humano. En su manera de hablar de Dios y en su manera de ser humano, descubrimos el rostro humano de Dios. En Jesús encontramos la semilla para una comprensión radicalmente nueva de Dios, por encima de leyes y corsés, por encima de rigideces y cumplimientos o incumplimientos. Es un ejercicio bonito intentar imaginar cómo fue descubriendo Jesús, plenamente humano, esa forma distinta de ser de Dios. Cómo llegó a entenderlo como el Padre Papa bueno, y cómo el Señor que invita a su mesa a todos los comensales que encuentra en los caminos. Cómo lo descubrió como el anciano que perdona al hijo pródigo, y como el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Algo radicalmente transgresor en un contexto en el que está muy claro quiénes eran los buenos y quiénes los pecadores, y la diferencia entre unos y otros. Jesús aprendería de lo que veía en torno, de la naturaleza, de las personas, de la sociedad, y ello le permitiría poner nombre a intuiciones profundas donde reconocía a ese Dios que latía dentro de él. Nosotros estamos tan acostumbrados a oír hablar de Dios como amor que ya no nos llama la atención, pero en su momento debió de suponer un vuelto radical. La imagen novedosa que arranca de Jesús es la imagen del Dios Abba, en un contexto en el que Dios era el juez exigente que mediaría a cada ser humano por el rasero de la ley. Jesús habla de un Padre que ama incondicionalmente. Solo el contraste entre ambas imágenes determina maneras totalmente distintas de creer y de vivir.
De hecho, ha habido épocas en la historia en la que ha vuelto a pesar esa imagen del juez furibundo y lo único que ha generado es miedo y culpa. En cambio, cuando somos capaces de comprender a Dios como ese Padre tierno y apasionado por nosotros, la fe se vive desde la gratitud y de un modo mucho más esponjado. Nuestra imagen de Dios son importantes y actuamos a partir de ellas. Quizás tendríamos que dedicar un tiempo a pensar en el Dios en el que creemos e incluso a reformular una u otra vez para comprenderlo más cercano, más vinculado a nuestra vida y para huir de las falsas imágenes que nada tienen que ver con el Dios cristiano. Por ejemplo, ese Dios me toma en todo que mueve los hilos como si nosotros fuésemos marionetas que nos limitamos a bailar al son de sus apetencias. Hace un poco de décadas, en el contexto de la teología de la liberación, tuvo mucha difusión el credo de la misa campesina. El estribillo era un precioso ejemplo de la manera en que necesitamos imágenes para comprender a Dios. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamientos y de música y de viento, de paz y de amor. Necesitamos que nuestra fe crezca, cambie, ir pasando del Dios del que un día nos habló alguien al Dios al que vamos poniendo rostro. De nuevo, una imagen en el que vamos intuyendo sentimientos, deseos, sueños, proyectos, comprendiendo que la imagen no puede ser únicamente eso, un concepto, una idea, una vaga noción teológica, sino la descripción de la manera real en que comprendemos a Dios, su forma de ser, de amar, de actuar, de estar presente en nuestro mundo y en nuestra historia. Es importante reconocer si Dios es para nosotros algo más que una idea, si condiciona o no mis días, y en caso de hacerlo, ¿cómo lo hace? ¿Ayuda o asusta? ¿Alimenta o agobia? ¿Responde o calla? ¿Está lejos o cerca? ¿Qué podrías decir hoy? ¿Qué podrías decir tú que lees estas páginas? ¿Qué es Dios? Torrente, pozo, fiesta, canción, impulso, aliento. ¿A qué Dios le rezas? ¿A quién te diriges en tus horas de silencio, de soledad, de duda? ¿Qué tipo de relación sientes que tienes con Dios? ¿Es personal o no lo es? ¿Cómo ha ido cambiando la imagen que tienes de Él en tu vida? ¿Sigues creyendo de la misma manera que cuando eras pequeño? ¿O quizás ahora hay algo más? En ser capaces de ir dando respuesta a estas cuestiones, nos jugamos mucho acerca de cómo vamos a vivir y de si Dios es solo una referencia lejana, una idea más entre otras muchas, o alguien verdaderamente significativo para nosotros a la hora de actuar, soñar, caminar y elegir. Oración yo soy. Soy presencia, arrullo, promesa y encuentro, llamada y grito. Soy palabra y silencio, canción y poema, huracán o brisa. Soy camino y refugio, caricia y abrazo, verdad y vida. Soy bandera y proyecto, libertad y retos. Soy en ti un milagro.